Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. También anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente, nuestro ahora. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles un hombre que la vida me pone en el camino de nuevo. Nos reencontramos y hoy Chino Hernández Manuel quiere compartir con ustedes un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de vida, una posibilidad que todos necesitamos escuchar. Bienvenido, Chino, a este espacio, Conversaciones con Rocío Mesén. Buenas noches, Rocío. De verdad que para mí es una sorpresa muy grande, muy linda el tener la oportunidad de compartir. Como hablábamos hace un momentito, nos estábamos poniendo de acuerdo. Mi amigo Barito Vega, es una persona que yo admiro y que aprecio muchísimo y fue el que me contactó y me dijo, ¿podrías contar tu experiencia de vida? Y pues sí, claro. Yo sería la persona más mal agradecida con Diosito si yo no dejara de contar mi testimonio, perdón, si yo dejara de contar mi testimonio y no aprovechara cualquier oportunidad. Y cada vez que la tengo, pues la comparto. Qué Y bueno, qué así que bueno. muchas gracias, muy bien, Rocío. No, encantadísima. Y esas son las situaciones que nos permite Conversaciones con Rocío Mesén, este podcast creado para poder compartir nuestras experiencias, nuestras vivencias, el extracto de aquello que el creador nos permite vivir y enseñar y compartir con otros. Chino, ¿quién es Chino Hernández desde el inicio de su vida y cómo es que ha llegado hasta aquí? Híjole, ya tenemos que irnos atrás bastante. Estamos hablando ya de la misericordia infinita de Diosito. Me ha regalado un añito más de vida y ya voy por los 54 años. Yo nací, yo soy el mayor de mi casa, mis papás se casaron muy jóvenes y en aquella época, por supuesto, eran otras épocas, otros tiempos. Yo soy el mayor de 5 hermanos, como te decía ahora te hace un ratito, mi hermano George y luego mis 3 hermanas, Carla, Erika y Ligia, y por supuesto mis papás, Manuel Hernández, que ya partió y está con el Señor ya hace casi ya 2 añitos. Y mi mamá, Ligia Hernández, que ahora la tenemos más cerquita, si pudimos traernosla porque ellos se habían pensionado, habían trabajado muchos años, mi papá en la caja como chofer y mi mamá en el ICE, primero como operadora y luego como oficinista. Y ellos crecimos en Moravia y cuando ellos empezaron a pensar en su pensión, se fueron enfocando en un plan de retiro y se fueron a vivir en un lugar donde crearon un paraíso. Hay un lugar que se llama Artola, que queda como unos 8 kilómetros del Hotel Río. Lindísimo, pero obviamente a 4 horas y media de camino. Diosito nos dio la bendición y la oportunidad. Me permitió en realidad entender que este mandamiento que dice la Biblia y habla la palabra de honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento con promesa, Rosy, pero es un mandamiento con promesa mientras somos hijos. Porque dice honra a tu padre y a tu madre, no dice cuando seas papá o cuando seas, no, es honra a tu padre y a tu madre. Y ya mi papito ya no está, pero tuve la bendición de cuidarlo, chinearlo, alcahuetearlo, ¿verdad? Y mi mamita, pues ahora es la otra que me corresponde todavía, seguir adelante en cuidarla y en chinearla. Como te decía, yo soy el mayor de 5 hermanos, ellos siempre vivieron vivimos una vida un poco ajustada, pero nunca faltó nada. La misericordia del Señor siempre estuvo ahí.
Y entonces, como no teníamos casa propia, asistíamos a diferentes iglesias bautistas, cuadrangulares, menonitas, bautistas, centroamericanas, que fue donde mis papás se convirtieron. Y por supuesto, tanto Georgie como yo teníamos la oportunidad y la facilidad de ser amigos, ¿verdad? Bombetoides desde toda la vida. Y fíjate que entonces éramos siempre muy cercanos, usualmente de los hijos de pastores. Ujú. Cuando con el pasar del tiempo nos fuimos dando cuenta que muchos de esos amigos, hijos de pastores, terminaban siendo, rebelándose y terminaban siendo personas más bien lejanas de los caminos del Señor. Y eso fue siempre marcando mi corazón. Y por supuesto, ahí donde viene y sale a relucir nuestro querido y gran amigo Haydn, ¿verdad? Que yo Heidi, sí. lo empecé a jalar. Estamos recién llegados a la iglesia, yo tenía como 17 años y don Carlitos y Anita, los papás de Haydn, como Haydn quería apuntarse a todo, entonces andaban de arriba para abajo y yo lo jalaba para todo lado. Y Tú ellos, eres su nana. yo era mi nana, y qué nana, porque qué joyita, y también así, no solamente con Haydn, sino también en algún momento con Eduardo Vargas y con Eric Tito Linux. Ahí un día hace un tiempo hablaba yo con Tito y Tito me decía, Chino, es que este fue el primero que me llevó al estadio a ver un clásico. Pero son de esos momentos que Diosito me permitió, justamente estar cerca de personas que ahora el Señor los tiene sirviéndole de una forma impresionante, ¿verdad? Qué lindo. Todos ellos, los que mencionas, exalumnos míos de diferentes Es cierto, lugares. del Colegio Centro Evangelístico, es cierto. Sí, y de metodista Susi también, también en ¿verdad? Linux, ajá, y los Linux Susi Vargas, también. Susi también, Becky. Susita, y bueno, realmente un saludo para todos esos chicos que hoy son personas de bien y que gracias a Dios en aquel momento nos cruzamos en el camino y ahora estamos compartiendo con Chino acerca de estas oportunidades que le da la vida. Qué lindo pensar en tu mamá y tu papá dándose para el trabajo en esa forma que dignifica para poder llevar adelante una familia. Y qué lindo saber que a pesar de tantas cosas, había un deseo en tu corazón de conocer a Dios y de servirle a los demás. Porque es de llevar a muchos, ¿verdad? Y jalarlos para un lado, para el otro, permitirles tener un espacio incluso del estadio tan delicioso, ¿verdad? Ir y compartir con una persona que es tu amigo hasta el día de hoy. Así es que estoy feliz de haber encontrado una persona con tanta historia vinculado a tantas otras personas de mi vida que de una u otra forma he amado profundamente y que además he visto crecer aunque sea de lejos, porque han pasado los años, han pasado muchísimos años desde entonces y realmente puede uno entender que todo tiene propósito y que no hay una sola cosa que suceda en la vida que no pase con propósito. Y que si hay algo increíble, hay una leyenda urbana o incluso creo que de Oriente que habla de que hay un hilo rojo que se teje y que une a las personas para que un día se vuelvan a encontrar. Imagínate, Chino, en cuántos momentos de la vida estuvimos cerca y resulta que hoy estamos aquí compartiendo con esta audiencia maravillosa estas experiencias de vida. Y entonces Chino estaba de un lugar a otro. ¿Y qué pasó con él? Y Diosito me fue llevando a tener la oportunidad, como te comentaba hace un ratito, de estudiar. Como mis papás te contaba que no teníamos casa propia, pues obviamente estuvimos en diferentes iglesias y así igual en escuelas. Entonces, el tener que pasarme de escuelas y de colegios, obviamente eso lo hace a uno tener que romper el hielo de alguna forma. Y aun cuando yo empecé siendo muy tímido, por supuesto, luego de ya al pasar del tiempo, tienen la oportunidad de cómo aprender, a cómo ir conociendo a los demás. Y ahora que mencionabas, sin querer, entender o sin querer, darse uno cuenta de que Diosito lo estaba preparando para muchas otras cosas, para cuando me dio la oportunidad de ser parte de las directivas de jóvenes de Oasis, para cuando las oportunidades que me dio
también de trabajar con Sígueme, cuando estaba en los congresos, en los conciertos, de recibir a la gente, de tratar a la gente, para luego también ponerlo en práctica en mi trabajo y seguir siendo también un hijo de Dios que también se encarga de dar testimonio no solamente en mi vida personal, sino en mi vida laboral. Y eso es algo que hasta el día de hoy, ahora ya son 36 años que tengo de trabajar en el banco y aunque estoy en un área diferente a los 34 años que trabajé, como dicen, atendiendo público, eh, clientes externos, ahora estoy en un área, como le llaman a nivel de banco, le llaman back office, pero estoy atendiendo un cliente muy importante, que es el cliente interno, que cuando me llama es porque tiene una necesidad para atender a un cliente. Y eso esa facilidad que Diosito me permitió aprender de cómo tratar con las personas es lo que hoy Diosito me permite también tener la oportunidad para seguir trabajando ahí donde me desenvuelvo, en el Banco de Costa Rica, 36 años después. Wow, ya todo un hombre de banco por tantos años. Imagínate, estamos hablando de ese chico adolescente que se fue formando y que fue dando pasos agigantados en el servicio, en el compartir, en vivir una vida relacional hacia lo horizontal y también con adultos responsables de diferentes servicios, de diferentes formas de llevar a la comunidad del mensaje de Dios. Bueno, y entonces andábamos caminando por la vida y podemos dar un ejemplo de lo que hace em, en la vida tener un espíritu noble. Porque resulta que hablaba un día de estos con alguien que hace muchos años y todavía está en librerías, un libro que decía, el líder no nace, se hace, ¿verdad? Y en mis reflexiones profundas, Chino, llego a la conclusión de que el líder ni nace ni se hace, se gesta. El líder es aquel que hace que las cosas sucedan, pero primero que sucedan dentro de sí. Y es lo que nos estás contando. Porque nace, o sea, antes de nacer hay una gestación. Hay algo que pasó dentro de vos durante todo este tiempo de adolescente, donde estuviste gestando ese hombre de servicio, ese liderazgo organizacional que hoy podés poner en práctica. El poder hacer las obras que conociste de una u otra forma, las has llevado día a día en tu vida. Bueno, pues resulta que creo que es maravilloso poder decir, ok, ni nace ni se hace, se gesta. Es mucho más temprano. Cada, cada situación de vida que nosotros tenemos, esos momentos para resolución de conflictos internos, esos momentos donde podemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ese tiempo en que podemos dar una milla extra, aún a veces en contra de nuestra voluntad, porque a veces decimos, no, ya yo hice mucho y los demás esto, pero resulta que damos el paso y encontramos un oasis, una bendición. En medio de todo este tiempo y yendo hacia ese momento en que estabas terminando el colegio, me dijiste que estuviste en un vocacional. Contanos No, después qué no, señor, sucedió. no, señor Sanabria de Desamparados. Yo salí, hice la práctica, pero no tenía 18 años. Yo tenía que esperar a cumplir 18 años para ingresar al banco. Entonces recuerdo que nos invitaron a mi hermano y a mí a ir a Sanidad Divina. Y entonces fuimos y cuando llegamos esa noche era un culto jóvenes y estaba Danilo Montero ministrando conmigo. Y fue algo que nos impactó tanto que definitivamente, o sea, nosotros sentimos de antemano la voz de Dios hablándonos de que, hey, ustedes tienen que venir y estar aquí, y aquí tienen que crecer y aquí tienen que seguir. Y eso fue lo que nos marcó a mi hermano y a mí, a seguir involucrarnos poco a poco en el servicio en la iglesia. Y paralelamente, como yo te contaba también hace un rato, tuve la oportunidad de que, como yo estaba ahí, ya no me iba a tener que esperar de febrero a junio, que era cuando yo cumplía años, y entonces pedí trabajo en una fábrica. El papá de un amigo mío era gerente de producción de la Playwood y me dio trabajo. Y me tocaba, o sea, en los primeros días llegar con las manos llenas de cativo, de mancha de cativo, la formaleta,
lleno de estillas, las manos, lleno de pulgas. ¿Por qué? Porque ese era lo que Dios tenía para mí para prepararme. Y me acuerdo que yo escogía, eh, eh, mm, quería que siempre me pusieran a llenar, a recoger la barucha del cepillador, que eran los colochos, que quedaba por todo el piso, porque me permitía ponerme una mascarilla para no respirar la fibra de vidrio, de todo lo que salía ahí, de todo Wow, lo que se... Y eso me permitía a mí tener momentos de intimidad con el Señor tan lindos, porque qué, pasaba orando y alabando al Señor, y era un mocoso de 17 años. Claro, yo ahora lo veo, yo con 54 años, y digo yo, wow, gloria a Dios, porque fue otro aprendizaje más. Y entonces, como te contaba, este, teníamos un impacto tan grande y tan lindo de vivir ese día a día con Dios, que todos los días íbamos a la iglesia y todos los días estábamos en la iglesia. Y entonces había cultos de oración, había grupos de discipulado, había instituto bíblico, el ICB, Instituto de Capacitación Bíblica, allá en la gran campaña Senada Divina, los pastores siempre enseñando y el grupo de oración, un grupo de intercesión que tenía Danilo los martes, donde aprendimos a buscar a Dios, al Señor, cara a cara, buscarlo de la manera en la que solo Él se revela a nuestros corazones y es a través de la comunión y la intimidad con Él. Y yo pasaba entonces en la época esta de la Playbook aprendiendo. Nunca se me olvida que hubo un retiro, un 11 de abril, y yo lamentaba porque no podía ir porque tenía que trabajar. Y al final de cuentas, pedí permiso y me dieron permiso, o no me acuerdo si me lo dieron, pero el asunto fue que yo fui y al día siguiente me mandaron del trabajo a dejar con los señores de los camiones, a dejar madera justamente al lugar donde habíamos estado, que era allá en el bosque de la Hoja, en San Rafael de Heredia. wow. Y cosas como ese, mira, se me ha olvidado ese paseo, qué belleza, Ah, gloria a Dios por no. eso. Estos momentos de encuentro en estas conversaciones, la gente dice, me has hecho recordar y es que definitivamente la palabra siempre va a ser un medio sanador, un medio que trae memorias y tenemos que usarla para bien. Es poder hacer recuerdo para de alguna manera resignificar todos esos momentos y saber decir, qué bueno que pasé por ahí, no importa cuál ha sido el momento que pasaste. Cuando uno recuerda y puede decir, y hasta aquí me ha ayudado Dios, Qué bendición. definitivamente lo pasamos y estuvimos y crecimos y seguimos adelante. Y mira, y me estás contando de todo ese tiempo de encuentro con Danilo Montero, a quien le envío un enorme saludo, un abrazo enorme de mi corazón, lo quiero muchísimo. Y siempre, mientras estuvimos compartiendo con Pino Soto y en todos estos momentos musicales tan hermosos, en que compartimos, definitivamente siempre pudimos decir, wow, es que la música es sanadora. La música de alguna manera transforma las vidas. Ese es un punto importantísimo, rescatar cómo la música se convierte en un tesoro para todos nosotros, en un ícono cultural incluso, en una posibilidad de encontrarnos con tantos. Y ese, el otro punto, para poder decirle a los papás, a los jóvenes, a las personas, reunirse en esos espacios juveniles, en esos espacios de fe, en esos espacios de scout, en esos espacios de campamento. Wow, es que, ¿verdad, Chino? Es que es algo transformador, pero sobre todo uno crece con una familia extendida. Vos que Ujú. llevabas a tu hermano, yo también con mi hermano Rafa siempre íbamos a campamento con los grupos juveniles y es impresionante porque hasta el día de hoy somos formadores de jóvenes, estamos trabajando en emprendimiento, estamos trabajando en hacer que las cosas funcionen. ¿Para qué? Para que los jóvenes tengan una oportunidad de encontrarse consigo mismos, de encontrarse con sus iguales, de encontrarse con otros que son capaces, como vos, de llevar a los chicos al estadio y de encontrarse con su ser amado que los creó. Entonces, súper importante abrir espacios para que las personas puedan compartir con otros iguales en un espacio sano y en un espacio contenido donde la familia se extiende enorme
Es divino cuando recibís a gente en tu casa y cuando ves son 20 chicos que están juntos, hicieron ahí banca y compraron una pizza y están compartiendo y se ríen y es ese destello de luz que tiene ese tiempo de juventud donde es tan necesario sentirse tan acompañado. Y bueno, y si tenemos una guitarra, y si tenemos una flauta, y si tenemos, ¿verdad? Y percusión, ni qué decir, porque el espíritu se alegra y podemos de alguna manera renovar nuestro entendimiento por medio de esas relaciones y entonces comenzamos a tener una expansión de conocimiento. ¿Por qué? Porque va más allá de la frontera que teníamos en nuestras cuatro paredes llamado casa. Ujú. Es que ahora que comentas el asunto de hacer bancas, mis papás, como yo te contaba ahora, cuando se pensionaron, mi papá trabajó 44 años en la caja, mi mamá más de, creo que 38 en la ICE, pero ellos hacían más de 20 años antes de pensionarse que ellos pensaban en su plan de retiro. Yo hoy día tengo 54 años de edad y de acuerdo a lo que están diciendo, la pensión podría ser darse a los 65 años, o sea, pues ya menos de 10 años de pensionarme, 11 años de pensionarme, perdón, pero mis papás lo tenían muy clarito, que es lo que ellos querían pensar en retirarse. Entonces ellos se iban para este lugar que habían comprado en Guanacaste y se llevaban a mis hermanas, en aquel tiempo eran dos, porque luego mi hermana menor, no eran tres ya, se les llevaban y quedábamos en la casa con la casa a nuestras expensas, a mi hermano y a mí. Y entonces ellos salían para Guanacaste y entrando, salían ellos por Guanacaste y por la otra puerta, por la misma puerta, a la media hora llevan entrando Tortos, Charlie, Stanley, Tavo García, Tavo Esquiel, muchachos de jóvenes. Y lo que hacíamos era simplemente nada más comprar pan e ir a tomar café. Eso era era el compartir, era el tener la oportunidad de estar juntos y tener, como decías ahora, un espacio donde pudiéramos ser cada quien. Cuando mi papá se vino a dar cuenta fue en una, en una vez que fue a la feria del agricultor ahí a Coronado y se topó un amigo y dice que llegó y se le acercó, usted, don Manuel, usted es el papá de Chino y Georgie, ¿verdad? Viera las fiestas que hacíamos en su casa cuando usted se iba para Guanacaste. Y llegó mi papá y me dice, me llama, me dice, vieras que me topé un amigo tuyo y me va contando de las fiestas que ustedes hacían aquí". Le digo, papito, es que era de tomar café, pero es que todo el mundo, era uno de los pocos momentos en los que contábamos con una casa a disposición. Nunca se me olvida una vez que se había quedado durmiendo y mis papás se habían venido de madrugada y llamaban de donde mi abuela en cinco esquinas que pusiéramos el agua porque ya iban a tomar café, que iban a pasar comprando pan. Y yo despertando a todos. Y entonces uno barría, el otro venía pasando el trapo piso y el otro venía pasando brillo. Una vez dejaron una olla de tamales con más de 80 piñas de tamales y cuando llegaron estaba volcada, ya todos nos los habíamos comido. No, no, definitivamente lo mejor que nos pueda pasar en la vida es reunirnos con café. Definitivamente Sí. es como un regalo del cielo el café, de verdad que sí. Ese tipo de cosas, Rosy, son cosas que lo marcan a uno, porque ahora uno las recuerda y uno las atesora. Y tengo la gran bendición y la gran oportunidad de seguir contando con esos amigos que hicimos, que conocimos, y estamos hablando ya de más de 30 años. Nosotros, Así es. gracias al Señor, hemos tenido la oportunidad de seguirnos reuniendo. Hay un amigo de nosotros que puso, Diosito lo bendijo, con una propiedad hermosa, don Giovanni Milanés, allá en San Jerónimo, Moravia. Entonces estuvimos reuniéndonos, haciendo una remembranza de los cultos de jóvenes durante casi 10 años, todos los primeros de mayo. Y, Wow. lo dejamos de hacer, pero yo creo que existe la inquietud de volver a retomarlo. Incluso en varias oportunidades llegaba gente, amigos de otras iglesias, de la Central, de Pavas, de Zapote. eh, y todo eso lo tenemos plasmado en un grupo, en una página de Facebook que se llama Generación Unida, Sanidad Divina, Oasis de Esperanza, donde hay Imagínate. fotos, Rosy, que no tenés idea, vieras, de todo tipo, ¿verdad? Campamentos, paseos, retiros, cultos, tomatingas de café, como dicen, ¿verdad? Pues Pero invitamos a todo ese todos tipo, a que se metan en esa página y vayan a buscarse a ver si se encuentran en una de esas fotos, porque tanta gente pasó por esos grupos y realmente fueron momentos de mucha sanidad y de un oasis para muchas personas. Para muchos era su único hogar. Había personas que tenían situaciones de vida importantísimas y como hablando de situaciones de vida, bueno, pues vos tenés toda una experiencia en la que Dios
pone en vos el Mm. querer de contarnos a nosotros qué pasaste y cómo es que has llegado hasta aquí. Yo primero, antes de continuar con esta situación de, ¿cómo poder decirlo? De cara a cara con una situación bien difícil de un pronto a otro, este, em, yo soy casado por segunda vez. Cuando me caso con mi negrita linda, Nati, este, yo venía padeciendo de muchos dolores de cabeza y se me subía la presión, se me bajaba la presión. Y obviamente lo que los amigos y familiares siempre pensaban era que yo aún no había superado la situación del divorcio de mi primer matrimonio. Y yo les decía, es que eso no tiene nada que ver, pero nadie me creía. Cuando yo llego y ya yo me caso, porque la gente decía que es que yo tenía pendiente y que yo no había cerrado capítulos y que estaba todavía preocupado y que no estaba preparado para casarme, pero ya yo sabía que yo amaba a mi negrita, a Nati. Y cuando ya yo me caso, sigo otra vez con los dolores de cabeza. Y entonces en un paseo me acuerdo que me dieron 2 o 3 descomposiciones y me sentaron los amigos con los que andábamos y ellos me dijeron, Chino, si usted no quiere, hágalo, no quiere ir a revisarse por usted, hágalo por ella lo ama. Y entonces, tomé la decisión de en realidad ir a buscar una opinión profesional y un doctor, un neurólogo, llegó y me examinó, me hizo un montón de pruebas y cuando llega y me dice, yo deseo descartar algo que deseo descartar, Manuel, pero para poderlo hacer necesito que se haga un TAC con contraste. Con solo esa recomendación, Rosy, había que hacerse el TAC. Nos fuimos y nos hicimos, me hice el TAC, nos hicimos, porque Nati me acompañó en todo momento, por supuesto. Y cuando llegamos un 14 de agosto al consultorio del doctor Denis Chichilla Weinstock, él llega a agarrar el TAC, lo vuelve, lo pone en la lámpara y me dice, sentate, lo que tenés es un tumor y hay que operarte ya. En ese momento uno se siente tan enfrentado consigo mismo porque me pasó lo de las películas, no sé si te acuerdas que como que en Ay, sí, cámara sí, lenta, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Yo no recuerdo muchas Uf, cosas, nada más lo que preciso es que yo sabía que, que ya habíamos identificado qué era lo que me pasaba. A mí se me subía la presión, se me bajaba la presión, me dolía muchísimo la cabeza. En el departamento de servicios médicos del banco lo que pensaron que yo tenía era sinusitis, entonces yo estaba trague, y trague pastillas, pero tampoco contaban con las herramientas para poder identificar qué era. Fue a través de esa cita que por medio del TAC se pudo ubicar. Es de 14 de agosto, por supuesto, imagínate lo que fue ese día de la madre para mis papás, para mis hermanas, por supuesto que para mi esposita. Y el 15 de agosto me llama el pastor, don Raúl, y me dice, mi hijo, ¿cómo estás? Ya me contaron. Le digo, pastor, tranquilo, confiando en que Diosito abre las puertas que tiene que abrir y que cierre las que tiene que cerrar. Para eso te llamo, amigo, mijo, que aquí en la iglesia viene una doctora que es neuróloga, que trabaja en San Juan de Dios, ella te va a atender el fin de semana, ya pudimos conversar con ella. Y entonces me dice la doctora tal, y a ella le dicen que la va a llegar a buscar Manuel Hernández. Yo no conozco a la doctora, sino que conozco a Katy y ella no conoce a Manuel Hernández, conoce a Chino. Era de los grupos de jóvenes de cuando yo era líder de jóvenes. wow. Y Diosito la puso en nuestro camino y ella fue el angelito que Dios usó para que me pudiera revisar, pudiera hacerme las mismas pruebas que me ha hecho el doctor, el neurólogo, el doctor Chilla, y poderme eh, poner en lista para poderme operar. Y de operarme, por supuesto, una cirugía delicada. Ella llegó y me dijo, Chino, yo necesito que usted entienda que lo que usted tiene es algo muy delicado. El tumor está ubicado en un lugar en el cerebro que le está ocasionando una hidroencefalia y esa hidroencefalia podría provocarle a usted una caída y podría provocarle la muerte súbita. En ese momento, Rosy, fue donde yo dije, Chino, está jodido. Pero Diosito se encargó de darme paz y irme abriendo las puertas para cuando ya me internaron y para cuando ya me operaron. Para ese momento, ya yo, por supuesto, ya mis compañeros de oficina, mis familias, mis amigos, todos estaban enterados de lo que estaba pasando y por supuesto, de todo el mundo orando y todo eso suma, todo eso, la misericordia de Dios sigue estando derramada sobre la vida de uno. Y recuerdo que
para esos días previos, cuando ya yo estaba internado y estábamos recién casados prácticamente, Nancy y yo. De esto me acordé hace unos días, Rosy, yo quise coaccionar al Señor. ¿Cómo? Yo llegaba, yo decía, Diosito, si es tu voluntad, permíteme que Nati no quede viuda. ¿Qué, qué le estaba yo diciendo? ¿Verdad? ¿Qué le estaba pidiendo yo? Que me dejara vivir. Claro, Y la misericordia del Señor lo permitió. Recuerdo que un compañero llegó, un amigo Junior Orozco, ahí cuando ya tengamos el enlace, te lo voy a pedir para pasárselo a él. Él llegó a visitarme. Los papás de él trabajaban ahí también en el San Juan de Dios. Y entonces llegó y me dijo, Manolé, yo estoy orando en dos direcciones. Una, en que Diosito haga un milagro, como Él lo sabe hacer, que cerremos y abremos los ojos y que ya no esté el tumor. Pero también estoy orando por las manos de los médicos que te van a operar, porque eso también es un milagro. Rosy, quizá en ese momento yo todavía manejaba un momento de negación, de que, ¿por qué a mí? Pero Diosito me hizo entender que el por qué no debía preguntar. Yo lo que debía preguntar era un para qué. Y a través de ese para qué poder entender un montón de por qué me estaban surgiendo en ese momento. Cuando ya llegan y me operan, me acuerdo que Vladi, no sé si lo conoces, Vladimir Cao, que es un saxofonista que el Señor usa claro, enormemente, claro. Ujú, y Vladi es doctor. Y yo, días previos, yo le había comentado que me iban a operar y yo le pregunté, Vladi, ¿y una operación así como es? Y él me dijo, es que todo depende, Chinito, todo depende de donde esté ubicado el tumor y depende de la operación, de la decisión médica, porque puede ser que te operen por arriba, abriendo el cuero cabelludo y abriendo el cráneo, o puede ser que te operen por el cielo de la boca. ¿Y para qué me lo dijo, Rosy? Porque ya yo me imaginaba, yo decía, ¿cómo me va a operar por el cielo de la boca? ¿Verdad? Yo no sabía la ignorancia que uno tiene de no estar hablando en su campo, ¿verdad? claro. Y recuerdo que Ulay hasta me hacía em, diferentes posiciones, como por ejemplo, de que te meten, te abren aquí para adentro, te desmontan la mandíbula, y entonces peor todavía, ahora no sé, no daba yo pie en bola, porque todavía no asimilaba bien qué era lo que estaba pasando. Cuando ya eh, me operan, por supuesto, lo primero que yo hago es despertar. Cuando me despierto es ver a mi nerita y ella llega y se me acerca y lo primero que le pregunto fue, ¿por dónde me operaron? Entonces ella me agarró la mano y me la pasó por encima de la cabeza, donde estaba la cicatriz que tuvieron que ellos que abrir. Ahí te pasé la imagen, ¿verdad? Ujú, ujú. El cráneo, donde se ve, eso es una placa, la operación fue en el 2006. Esa es una placa de una caída que tuve yo en el 2014. Wow. Y Nati me llevó a la clínica católica y me hicieron esa placa. Y cuando yo vi esa placa, yo no pude dejar de ver y estar impresionado de la misericordia de Dios sobre mi vida. Ujú, Porque cuando uno ve esa imagen, Rosy, uno no puede dejar de lado de ver lo que es la misericordia del Señor sobre la vida de uno, para que el hombre tenga la sabiduría para poder operar órganos como el corazón o el cerebro así y es. poder llegar ahí. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a la doctora y le digo, Katy, ¿cómo es la operación? Y me hacía ella, abrimos la cabeza, corremos los lobos del cerebro y sacamos el tumor. O sea, como diciendo, agarra un cepillito, le pone pastica y se lava los dientes con Ujú, agüita. así Esa es. operación fue, esa operación fue un 29 de agosto. Yo regresé al banco a trabajar el 2 de enero siguiente. Y Diosito me dio la oportunidad de volver otra vez a trabajar. Yo trabajaba en ese momento como ejecutivo de cuenta de las instituciones públicas, atendía clientes muy grandes. Y llegó un momento donde la presión sí me empezó a afectar. Y otra vez, a octubre de ese año, vamos y buscamos a la doctora y la doctora llegó y me dijo, Chinito, a usted Diosito le dio una segunda oportunidad, pero el único que la puede aprovechar es usted. Yo creo que llegó el momento donde usted debe buscar la forma cómo trasladarse a lo interno del banco a un área donde se maneje un nivel diferente de estrés. Pero Rosy, estrés en este mundo que estamos viviendo está en todos los días. Lo Claro. que yo necesitaba un área donde tal vez poderme acomodar. Y
buscar la recuperación de la mejor manera. Y Diosito se encargó de abrirme las puertas y pasar a un área donde tuve la oportunidad de poner a disposición de todos esos clientes que yo atendí, personas físicas, de todo lo que yo había aprendido de ese montón de clientes enormes que atendí, que eran las instituciones públicas. Mm, Y eso me permitió a mí tener la oportunidad de tener un acercamiento con personas tan impresionantes, con personas tan lindas, con personas tan valiosas a nivel de empresarial, a nivel nacional, a nivel laboral, personas que, que su corazón definitivamente lo embarga a uno, lo embarga a uno en nostalgia, lo embarga a uno en muchas cosas que Diosito me permitió en todo momento dar testimonio y que ellos me permitieron, por supuesto, contárselo, lógicamente, claro. dentro, dentro de mi área laboral, de mi día a día y, por supuesto, ya un poquito más allá de poder tener la oportunidad de tener ese acercamiento. Mm. Eso fue durante 12 años y gracias infinitas al Señor, pues por supuesto, Rosy, tener la bendición y la oportunidad al año y medio de la cirugía, me dio la noticia a mi esposa que íbamos a ser papás y soy papá de un niño que acaba de cumplir ahora en octubre, ya es un preadolescente, 13 años acaba de cumplir, entonces ese es el anhelo de mi corazón que el Señor me permitió ver cumplido. Ujú. Cuando en mi casa son 11 nietos, son 10 niñas y el varón es David, es el único nieto varón que tiene mis papás, del lado de mis papás. Qué lindo. Entonces, es un anhelo que el Señor concedió de una petición que yo tenía. Pero Definitivamente, en medio de todas estas cosas, tenemos que rescatar frases que has dicho que son tan importantes para todos. Por ejemplo, el para qué. El para qué en medio de eso que nosotros no estamos esperando. Vos no estabas esperando eso después del jolgorio que te tenías con todos los amigos y demás, después de situaciones de duelo, porque hay pérdidas importantes en medio, después de tener tantos aciertos a nivel laboral, después de ser el que llevaba las pulgas, ¿verdad? De la madera. Sí, no, de no, la no. manera, De todo ese había un para qué. Ahora, ujú, dijiste cosas súper importantes. Toda la gente opinaba y decía, es que no estás listo, es que te está pasando tal cosa, porque si hay algo que tiene el ser humano, es que se hace sabio en su propia opinión. Entonces, súper importante de esto que viviste, sacar provecho para decir, escucha sabiamente y sé firme en tu convicción y en la certeza de tu corazón. Porque vos dijiste, no señores, yo eso ya pasó, yo sigo adelante, yo estoy listo para esto. Había algo en vos que no podías decir qué estaba sucediendo, pero resulta que los amigos, que son los que aman en todo tiempo y que son hermanos en el tiempo de la angustia, te dijeron, vaya, hágase un examen. Y vos supiste escuchar esos amigos que hasta el día de hoy te acompañan. Y ujú. supiste amar de esa manera a la persona que te honra con ser tu pareja. Y fuiste en un acto de obediencia, tal vez no tan feliz, pero haga En lo es, humanamente posible para que Dios tenga espacio para hacer lo divino. en eso tenés toda la razón, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo creo que no es un secreto lo que voy a decir. Uno como hombre es muy quitado para ir al médico. Sí, terrible. Muy quitado. Y a mí fue esa conversación que tuve con esos amigos fueron los que me hicieron a mí entender de que yo debía de hacerlo por mí, pero principalmente por Nati. Y ellos me decían, Chino, ella lo quiere, ella lo Ujú. ama. Y esta Y necesidad, Chino, de aprender y de transmitirle a todos los hombres que nos están escuchando y a las madres que están criando hijos. O sea, no te hace más hombre no ir al médico.
No te hace más valiente creer que vos podés solito. Necesitas, ¿verdad? De realmente de tener ese momento de chequeo, de revisión. Es súper importante que podamos hacer lo que humanamente nos corresponde. Otra cosa que te quería decir es que todo lo que nos sucede, todo es todo, nos ayuda a bien, Bien. Sí, ¿verdad? amén. Todo Sí. tiene un para qué, porque es parte de un plan. Y vos definitivamente a través de la vida y después de 12 años de vivir todo eso, te diste cuenta de cada momento que pudiste valorar diferente, que pudiste saber quiénes son tus amigos, que contaste con el privilegio de la familia, el hecho de poder recibir en tus manos una herencia del Señor que es un hijo, el tener Ujú. relaciones de valor que todos necesitamos y que al final de cuentas, no importa lo que estemos pasando, no importa la situación tan difícil que creemos como que es un hoyo negro que nos traga y que no hay para dónde. Créame, todo tiene un para qué. Y no estamos hablando de una condición donde simple y sencillamente decimos, ay, sí, un día va a pasar. Definitivamente un día va a pasar, pero tenemos en nuestras manos el convertirlo en una posibilidad para bien o el simplemente convertirlo en amargura y en el ay y en la quejadera de nuestro corazón. Nosotros tenemos en nuestra posibilidad decir, definitivamente voy a aprender esta lección para no tener que volverla a pasar o decir simple y sencillamente estoy amargado, es que Dios se fue de vacaciones, es que no sé qué es lo que está pasando, es que todo me sale mal y en eso comenzamos a oír tanta bulla que no permitimos que haya el verdadero significado y el para qué de esa situación que estamos viviendo. Todo Vieras que es parte de vida. me acabas de recordar algo muy particular que también me tocó vivir, compañeros muy cercanos, amigos, que preocupados, por supuesto, de ver la situación que yo estaba viviendo, se acercaron a plantearme que por qué no me pensionaba, por qué no buscaba una pensión. Me dijo uno de ellos que lo aprecio muchísimo, y yo decía, es que yo sería muy mal agradecido con el Señor, porque yo tuve compañeros de salón del hospital que ellos sabían que donde tenían ubicado el tumor que tenían que ser operado, estaba ubicado en un lugar donde ellos no les daban posibilidades de sobrevivir. Y yo decía para mis adentros, Diosito me está dando el regalo de la vida. Yo no puedo desaprovecharlo y no puedo dejar de testificar y testimoniar lo que Diosito me ha permitido a mí vivir, me ha permitido a mí esta segunda oportunidad de vida, que algunos de ellos que no la tuvieron, la hubieran anhelado. Hay una canción de Daniel Argijo de Cruz, Persígueme, que dice, cada día me levanto muy temprano y yo pienso, ¿qué haría yo si no estuvieras tú? ¿A quién le agradecería todo esto? Me doy cuenta que a mi lado tú sigues fiel a cada momento. El Señor me ha permitido, Rosy, entender y conocer que los tiempos de Dios son tiempos de Él, no son tiempos míos, no son tiempos de nadie, son tiempos para poderlos aprovechar en vivir y agradecer. Yo tengo tantos recuerdos tan bonitos de esa etapa y hay muchas cosas que también se me han escapado, pero el Señor siempre me permite recordarme para que justamente pueda agradecerlos a cada instante. Definitivamente. Vivir para agradecer, agradecer para vivir. Un desafío para la vida. Necesario para cada uno de nosotros. Necesario poder decir, hasta aquí me ha ayudado Dios y he podido salir adelante. Y esta es la vida de Chino Hernández. ¿Qué sigue, Chino? Sigue el darle gracias a Dios por el regalo de la vida, día con día. Yo cuando me alisto para el banco, obviamente la cirugía que me practicaron, eso no fue una cirugía muy evidente,
Por dicha me sale pelo, me decía un compañero, es que chino, que dicha que usted, porque él es pelón. Y me dice, porque si no, a mí se me vería el chagaluz, como me dijeron unos compañeros de colegio, el chagaluz de chino. Este, ¿Qué sigue, Rosy? Amar al Señor y ser agradecido, seguir dando testimonio en la medida de lo posible, de lo que pueda, donde pueda y cuando pueda, porque eso es ser agradecido. Definitivo. Eso es ser agradecido. Yo ahora que estamos recopilando y tuve la oportunidad de darle gracias a Dios por mis papás. Si usted ve a Chino, usted hubiera podido conocer a mi papá. Mm, Sí, porque él era así, era una persona que constantemente se daba a los demás, constantemente, nunca había un no, nunca había no puedo, no. Una ujú. persona muy sencilla, muy humilde, pero que con su trabajito de chofer en la caja nos sacó avante a una familia de 5 hijos. Cuando ya mi mamá pudo empezar a trabajar, todavía con mucho más razón, el impulso de ellos dos en el hogar, pero ellos fueron esa fuente de impulso, de ejemplo, de servicio. Mis papás nos enseñaron a nosotros a ser hospedadores. Entonces, ahí por mi casa, cuando Georgie estaba trabajando en Sendas y todo el resto, que empezaron los congresos y empezaron conciertos que venían cantantes puertorriqueños y todo esto, muchos de ellos se hospedaron en la casa de mis papás. Guau, sí. Y eso nos permitió a nosotros, por supuesto, sembrar en el corazón de Dios para que cuando a los años siguientes, cuando Diosito me permitió a mí acompañar a Sígueme, ir a México, a El Salvador, tenido la oportunidad de ir yo a Puerto Rico o a Panamá, los hogares que nos recibieron con los brazos abiertos. Y Georgie ni que se diga, en el sentido ya por su lado, él en Miami, en Puerto Rico, el Señor siempre estuvo pendiente. ¿Por qué? Porque mis papás habían sembrado en nosotros ese deseo, ese corazón de hospedadores. Y Qué así lindo. somos, así son mis otras hermanas y hemos tenido la oportunidad de saber recibir esa retribución que Dios da cuando uno hospeda. Así es. Así es, y realmente es una belleza que podemos compartir, el hecho de poder servirle a otros, el saber que nosotros tenemos que ser hospedadores de nosotros mismos, porque propósito tiene Dios en que podamos amarnos para poder amar a otros y poder definitivamente compartir con otros de gracia lo que de gracia hemos recibido. Chino, te pido por favor que nos regales tus últimas palabras como sugerencias y tips para los amigos que nos están escuchando. Bueno, mm, mm, yo creo que si algo que ha sido redundante en estos minutos que hemos podido conversar, Rosy, es ser agradecido. Ser agradecido por abrir nuestros ojos, ser agradecido por poder respirar, ser agradecido por el regalo de la vida, ser agradecido con el Señor por todas esas cosas que uno muchas veces las pasa las da por sentadas, como si fuera obligación de Dios dárnoslas, ¿no? Y es su amor y su misericordia. Pero dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. O sea, todos los días estrenamos misericordias que Dios nos regala a cada uno de nosotros, a cada instante, como te decía ahora con esa canción, a cada momento. Ahí Así vos me es, hablaste de ponerte una canción y esa canción de Jesús Adrián Romero que dice, esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Y ujú, esperaré pacientemente. Y aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Y aunque faltare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. así es. Esa, Definitivamente es agradecimiento y confianza y hacer lo humanamente necesario y posible y confiar y creer que Dios siempre hace lo divino. Gracias, Chino, por estar compartiendo con nosotros. Se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Gracias por este espacio. Esperamos seguir contando con tu presencia en otros programas. Y por favor, adelante con este testimonio de vida, con esta vivencia y este extracto, esta esencia
del mismo tesoro del cielo para muchos, porque muchos sabemos que estamos pasando situaciones de enfermedad, situaciones de desesperanza, de desamor, y solo podemos dar gracias por el momento y creer que tiene propósito. Y de ahí en adelante, confiar que todo obra para bien. Amén. Y a ustedes, Eso es. amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. Los esperamos el próximo miércoles con otro episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Que Dios les bendiga, les abrazo, por favor, cuídense más que nunca y empecemos este diciembre con propósito. Chao.